Cordial saludo. Nuestro tema a exponer son las interacciones biológicas entre microorganismo y animal, presentado por Deimer Cortés Miranda en mi persona, Lady López Herrera. Bueno, en la introducción tenemos que los organismos que pertenecen a una comunidad biológica se relacionan entre sí de diversas maneras y que estas interacciones que establecen estos organismos poseen características particulares. Está bien, ¿qué son las interacciones biológicas? Son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. Las interacciones que establece un individuo con las especies que comparten el hábitat pueden ser positivas o negativas para él. Por lo tanto, los organismos de una comunidad biológica mantienen diferentes relaciones entre sí. Las relaciones de los microorganismos con macroorganismos son estrechas y prolongadas, y esta se denomina simbiosis, que significa vida juntos. Los microorganismos que viven sobre los animales o en su interior pueden agruparse según la forma en que afecten a sus hospedadores. Encontramos los parásitos, que son los microorganismos que se benefician a expensas del hospedador. Los patógenos, que son microorganismos que realmente que causan enfermedades en el hospedador. Los comensales son microorganismos que no afectan apreciablemente a su hospedador, y los mutualistas, que son beneficiosos para el hospedador. Si notamos que de una u otra forma, todas las simbiosis microbianas benefician al microorganismo. Bien, centrémonos en las relaciones mutualistas en donde ambos se benefician. Consideramos los microorganismos como socios evolutivos esenciales porque afecta tanto a la evolución como a la fisiología de sus hospedadores. Y este proceso se conoce como coevolución. Y con el tiempo los cambios son tan profundos que la simbiosis se convierte en estricta. Es decir, que el microorganismo o el hospedador o ambos no pueden sobrevivir independientemente uno del otro. Bien, como ejemplo tenemos la interacción en mamíferos. En este ejemplo vamos a evidenciar cómo los microorganismos causan ese cambio en la fisiología de sus hospedadores. Entonces, como bien tenemos en cuenta que los mamíferos carecen de las enzimas necesarias para digerir la celulosa y otros polisacáridos vegetales, existe una relación mutualista con asociaciones microbianas, las cuales tienen la capacidad de catabolizar fibras vegetales. Bueno, entonces encontramos que los mamíferos herbívoros han desarrollado dos modelos digestivos de fermentación en el intestino anterior y fermentadores en el intestino posterior. Como vemos en la imagen de la derecha, eh, la característica principal de los fermentadores en el intestino anterior es que poseen su cámara de fermentación antes del estómago y del intestino delgado. Mientras, bueno, esta cámara, los nutrientes ingeridos llegan a esta cámara y son degradados por la microbiota intestinal antes de que alcance el estómago y el intestino delgado, como bien vemos. Mientras que en los fermentadores del intestino posterior, su cámara de fermentación se encuentra en el ciego, en el órgano ciego, el cual se ubica entre el intestino delgado y el intestino grueso, y tiene un único estómago. El ciego contiene microorganismos que digieren la fibra y la celulosa. Como vemos, entre estos dos modelos digestivos hay diferencias anatómicas, pero también encontramos diferencias en el aspecto nutricional. Los fermentadores del intestino anterior presentan una ventaja sobre los fermentadores del intestino posterior, y es que la comunidad microbiana celulíticas del intestino anterior finalmente pasa a través del estómago. Mientras esto ocurre, la mayoría de las células microbianas mueren por efecto de la acidez del estómago y se convierte en una fuente de proteína para el animal. Mientras que en los fermentadores del intestino posterior esto no va a ocurrir porque su cámara de fermentación está después del estómago y del intestino delgado.
Al ubicarse en esa parte, la mayoría de los microorganismos van a ser eliminados a través de sus heces. Bueno, continuando con la idea que dice la compañera, vemos que también existe fermentación en los microorganismos rumiantes, en los organismos rumiantes, en los animales rumiantes. Aquí vemos cómo estos microorganismos actúan sobre esta comida que está almacenada en el rumen, la cual tiene un periodo de retención de 20 a 50 horas, que es un periodo de retención un poco relativamente largo. En este tiempo, los microorganismos que están presentes en el rumen, los microorganismos celulóticos hidrolizan la celulosa dejando libre la glucosa. En este caso, la glucosa sufre un proceso de fermentación bacteriana, lo cual va a producir ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles serían el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Y además de estos ácidos también se da la producción de gases como es el dióxido de carbono y el metano. Estos ácidos grasos volátiles atraviesan la pared del rumen y pasan directamente al torrente sanguíneo, en el cual son oxidados y se convierten en la principal fuente de energía de estos organismos. La expulsión de los gases mencionados anteriormente, como son el metano y el dióxido de carbono, son expulsados a la atmósfera por medio de eructación en estos organismos. Bueno, bacterias en el rumen. Si bien en el rumen hay una gran comunidad bacteriana, una gran comunidad bacteriana, encontramos desde gram positivas hasta gram negativas, eh, hay dos bacterias que se encuentran en mayor cantidad y que son responsables de la degradación degradación de la celulosa. Estas son una gran negativa, una bacteria gran negativa que es Fibrobacter succinogenes y una gran positiva que es Ruminococcus albus. La Fibrobacter succinogenes es una bacteria gran negativa que produce enzimas localizadas en la membrana externa. Mientras que Ruminococcus, como es una bacteria gran positiva que carece de membrana externa, produce un complejo proteico que degrada la celulosa, estabilizado por proteínas de andamiaje y unido a la pared celular. Estos organismos necesitan unirse a las partículas de celulosa para degradarlas. Y estas bacterias anaerobias dominan en el rumen porque este compartimiento es estrictamente anúxico. Por eso se encuentra la mayor parte de la población, son organismos anaerobios. Sí. Bueno, diversidad bacteriana del rumen. Como podemos ver en el gráfico de Torta, la, la mayor cantidad el grupo predominante bacteriano que encontramos en el rumen pertenece a Firmicutes y Bacteroidetes, que son los principales grupos que se encuentran en el rumen. También también encontramos arqueas, que son los organismos metanógenos, que los podemos ver aquí en este gráfico de corte más pequeño. Y esto sería como que la comunidad microbiana que encontramos en el que encontramos en el rumen. Otro ejemplo que podemos encontrar
en simbiosis de microorganismos con animales, lo encontramos ya en roedores. En este caso, en este caso encontramos en los ratones que el bacteroide, que un microorganismo bacteroide fragilis produce un polisacárido que dirige la maduración celular y física durante el desarrollo del sistema inmunológico en el ratón, dirigiendo la organogénesis del tejido linfoide e induciendo correcciones a posibles deficiencias y desequilibrio en las células linfocitarias T. Vemos cómo son procesos muy complejos en los cuales los microorganismos están involucrados y que, como explicaba mi compañera, son productos de coevolución, de muchos años de interacción entre estos microorganismos con animales específicos. Obviamente no todas las relaciones son beneficiosas. Tenemos el caso obviamente de los virus, que pues, redunda un poco hablar, pero que son relaciones de patogenicidad o relaciones de parasitarias que simplemente benefician al microorganismo, como algunas infecciones con bacterias o ya lo que estaba mencionando de los virus. Bien, entonces en las interacciones en insectos, tomamos como ejemplo las termitas. La mayoría de las termitas no alojan las bacterias de manera intracelular. En lugar de ello, estas se encuentran en los órganos digestivos, exactamente en los intestinos. Bien, entonces la dieta de las termitas se basa en materiales vegetales lignocelulósicos. Estos materiales se encuentran de manera intacta o en estado de degradación. También consumen estiércol y materia orgánica del suelo. Eh, para que las termitas puedan degradar estos materiales lignocelulósicos, tiene una relación mutualista con los microorganismos, los cuales son los responsables de la degradación de la madera y la celulosa. Bien, a cambio, el intestino de los insectos proporciona un nicho protector para los simbiontes microbianos. A su vez, los insectos consiguen a cambio acceder a nutrientes derivados de fuentes de carbono que de otra forma serían indigeribles. Como dato, encontramos que los simbiontes microbianos de las termitas descomponen la mayor parte de la celulosa entre un 74 y 99% y de la hemicelulosa entre un 65 y 87% del material vegetal. Bien, entonces encontramos que las termitas se clasifican en superiores e inferiores. En la imagen podemos observar la gráfica A y la imagen A y la imagen B. Entonces encontramos que las termitas superiores, y tanto las inferiores consta de un intestino anterior, que es el que vemos de color amarillo, el cual se conforma por el buche y la molleja musculada. Un intestino medio, en el cual se da la secreción la secreción de enzimas digestivas y la absorción de nutrientes solubles. Y por último vemos que tiene un intestino posterior, el cual está de color café. Entonces, la diferencia entre las termitas superiores y las inferiores se basa en que las termitas inferiores, el intestino posterior, que es el de color café, está conformado por una única cámara, es decir, una panza, mientras que observamos en la imagen B, el intestino posterior de las termitas superiores está dividido. Pero aún así, tanto el intestino posterior de las termitas inferiores y superiores eh, se van a encontrar, va a albergar una densa y variada comunidad microbiana y es el órgano principal para la absorción de nutrientes. Entonces, durante la fermentación microbiana,
los carbohidratos en el intestino posterior, como observamos en la imagen, produce ácido acético y otros ácidos orgánicos, y estos productos son la fuente fundamental de energía y carbono para las termitas. Bueno, diversidad bacteriana en las termitas superiores. Bueno, un análisis de secuencias de la ARN ribosomal del gen 16S, de los contenidos del contenido del intestino posterior especialmente de género, de termita de género Nesu- Nesu- Nesutitermes, eh, arrojó que estas termitas poseen una gran diversidad bacteriana. Se, en el estudio se reveló que se encontraron especies microbianas pertenecientes a 12 filos de bacterias, aunque no se encontraron muchas arqueas. Los grupos predominantes fueron las espiroquetas, especialmente género Trepomena y Firmicutes, el otro grupo bacteriano que se encontró fue, y también los bacteroidetes. Bueno, otro ejemplo de interacciones de microorganismos lo podemos encontrar en los ambientes acuáticos. Si bien los ambientes acuáticos, especialmente los ambientes marinos, suponen dificultades y nuevos retos para, para las interacciones microorganismos animales, no por esto quiere decir que estas interacciones no se den. Podemos encontrar varios ejemplos a pesar de, de las dificultades que puede generar este nuevo hábitat para los microorganismos. Encontramos ejemplos donde hay interacciones simbióticas en este caso, un ejemplo puntual es el de algunos dinoflagelados comunidarios. Encontramos que, encontramos que estos microorganismos encuentran un hábitat nutricionalmente rico en estos invertebrados marinos. Y esta relación mutualista se da en el sentido de que las algas, los dinoflagelados reciben nutrientes inorgánicos claves del metabolismo hospedador, en este caso los nidarios, y pasan compuestos orgánicos producidos fotosintéticamente a los corales. Esta relación ha permitido a los arrecifes coralinos desarrollarse en grandes extensiones de aguas oceánicas que han sido catalogadas como pobres en nutrientes. Aquí podemos ver en la siguiente tabla algunas de las simbiosis entre animales y simbiontes fototróficos, viendo que el hospedador puede ser diferente, desde poríferas, nidarios, platenitos, moluscos, y con diferentes simbiontes, como pueden ser cianobacterias, diatomea, clostridium, perdón, clostridium no, eh, cianobacterias, diatomea, clorófitas primitivas. Estos han sido uno de los ejemplos que hemos encontrado de simbiosis entre microorganismos y relaciones con invertebrados marinos. No siendo más, agradecemos por la atención prestada y muchas gracias.